Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer los versículos, el capítulo completo, ¿ya? Del capítulo 12 completo del libro de Éxodo. Así es que, dándole lectura, entonces ya comenzamos con el- la predicación de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él, lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró.
Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y les dijo, levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa, antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es la noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como el Señor les había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Texto extenso y que tiene bastante que entregarnos también a nosotros, porque obviamente hay todo un tema con el asunto de la Pascua. Habíamos estado recordando hace un par de semanas atrás justamente la conmemoración de la Pascua, donde tuvimos nosotros nuestro tiempo de recordar la Pascua celebrada por Jesucristo y de cómo Jesucristo se transforma a final de cuentas en esta Pascua. Ya nuestra Pascua es Jesucristo y es justamente una interesante conexión que hay entre la Semana Santa, lo que nosotros celebramos y conmemoramos como Semana Santa y lo que está pasando acá en el texto. ¿Ya? Es Cristo justamente aquel que logra darnos la explicación completa de todos estos significados y estos ritos que están ocurriendo en este momento aquí en Egipto. Estamos hablando de unos 2500 años, perdón, unos 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo suficiente en la antigüedad como para poder eh, pensar en conceptos como perpetuidad que aparecen por allí. Van a hacer esto de manera perpetua. Hay varias cosas que vamos a intentar sumergirnos en ellas sin dejar de lado el motivo por el cual estamos estudiando el libro del Éxodo, que es justamente poder tener estas ideas
de cómo el Señor nos da libertad para adorar. Somos libres para adorar. Hemos sido liberados para poder adorar al Señor. Y allí entonces nosotros vemos cómo hoy día particularmente Dios interviene. Y Dios interviene para poder llevar a su pueblo a adorar. Hasta aquí nosotros hemos visto en el libro del Éxodo que nos ha relatado desde la opresión de los israelitas en Egipto, ¿cierto? Pasamos los primeros años de Moisés, luego vemos ahí el incidente con el nuevo faraón, este faraón que no reconocía a el pueblo de Israel, ni tampoco el trabajo que había hecho José en su momento. Vemos el incidente de Moisés asesinando al egipcio, la huida de Moisés, el episodio de la zarza ardiendo donde Jehová, ¿cierto?, le revela a Moisés que oyó el clamor del pueblo y que decidió liberar al pueblo. Y luego entonces vemos toda la historia que leímos la semana pasada, en donde vemos a un faraón con su corazón endurecido hacia Dios, vemos a los propios ejércitos de faraón que toman una actitud muy dura con el pueblo de Israel, a un pueblo también con un corazón murmurador en contra de Dios, pero también vemos el corazón de Moisés que se vuelca hacia Dios, buscando adorar a Dios, queriendo ser libre para poder adorar a Dios. Y desde los capítulos 6 al 10, que es una sección bastante extensa, que no la vamos a ver en detalle durante esta serie, pero nosotros tenemos ahí el relato de cómo Dios envía las plagas a Egipto y en el capítulo 11, que es justamente el capítulo anterior a la sección que nosotros acabamos de leer, Dios revela a Moisés lo que iba a ser la 10ª plaga, ¿ya? Ahí le cuenta cómo lo iba a hacer, que era la muerte de todo primer nacido. Y entonces este es el asunto que se desarrolla durante el capítulo que nosotros acabamos de leer acá. Entonces, fíjense, el pueblo de Israel estaba ya en una situación compleja y difícil, y en esta parte, después de haber visto todos los portentos y señales que Dios había hecho a través de Moisés y Aarón, con toda esta búsqueda por parte de los brujos y hechiceros de Faraón de tratar de emular el poder de Dios, eh, el corazón de Faraón, la Biblia siempre va diciendo que estaba más duro que la vez anterior. ¿Ya? Y por lo tanto las posibilidades humanas de que el pueblo pudiera salir de allí se iban reduciendo cada vez más. ¿Ya? Entonces, en un momento tan complejo, o en el peor momento tal vez, si nos ponemos en los zapatos de los israelitas en ese lugar, con con un trabajo redoblado, con el desprecio de los propios egipcios, aún en ese momento el Señor aparece interviniendo para poder sacar a su pueblo a adorarle a Él. Entonces, ¿cómo lo hace? Es la pregunta que podemos nosotros hacernos aquí en el texto. Y nosotros vamos a ver acá al menos 4 formas en cómo Dios interviene en el peor momento. ¿Ya? Cuando el pueblo estaba incluso con su propio corazón endurecido hacia lo que Dios estaba haciendo, pero Dios igual aparece en ese momento e interviene. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá es que cómo Dios interviene, ¿cierto?, para poder llevar a su pueblo a la adoración, y lo primero que él hace es cambiar el ritmo de vida de su pueblo. Uno esperaría inmediatamente la aplicación de todo lo que Dios había dicho, ¿ah? Que la muerte iba a pasar y que él iba a destruir también a los primogénitos de todos los egipcios. Pero es muy interesante ver en los versículos 1 al 3, a la primera parte del versículo 3, cómo Dios interviene para llevar a su pueblo a adorar, cambiando el ritmo de vida de su pueblo. Hay cosas bien interesantes sobre este punto, ¿ya? En el versículo 1, si ustedes se fijan allí, estamos leyendo el capítulo 12, en el versículo 1, dice que Dios les habló en la tierra de Egipto, ¿ya? Y eso no está, bueno, nada en la Biblia está por casualidad, ¿ya? Pero dice que está allí, les habló en la tierra de Egipto. Dios les había hablado a ellos siempre a las afueras de Egipto, ¿sí? En lugares cercanos o en otras tierras, en otros lugares, ¿ya? Hay una relación interesante allí cuando Dios, por ejemplo, le habla a Moisés en la zarza ardiendo y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo, porque Dios está santificando el lugar.
Y acá nosotros vemos de que Dios ahora les habla en la tierra de Egipto. ¿Ya? Aquí nosotros podemos fácilmente hacer una correcta relación en que Dios está santificando también el lugar en donde su pueblo está, porque Él se digna a hablarles en ese lugar. Les habló en la tierra de Egipto. El texto nos ubica en el lugar en donde están, especialmente para recordarnos que el pueblo aún no ha sido liberado. El pueblo sigue en Egipto, ¿ya? Entonces, el pueblo de Dios en ese lugar claramente ha adquirido muchas costumbres de Egipto. ¿Ya? En 420 años de esclavitud es difícil. Yo de repente me llama la atención, por ejemplo, que Nicanor habla como sornino, ¿ya? Lleva un poco más de un año acá y ya está hablando bien cantadito, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso es señal de que el aspecto cultural afecta a las personas, ¿ya? No sé si fue ayer o anteayer que frente al tema de la lluvia, su expresión natural fue ¡jue! ¿Ya? Entonces ahí uno ve cómo hay elementos culturales que se nos impregnan súper fácil. El lenguaje es uno de ellos, ¿ah? Es lo más rápido que uno toma, ¿ya? Por eso siempre se bromea con la gente que va a Argentina a comprar un fin de semana y vuelven hablando como argentinos y así. Pasa, ¿ya? Pasa. ¿Por qué? Porque somos permeables, ¿ya? En nuestras relaciones, sobre todo a nivel cultural. Entonces pensemos en el pueblo de Israel, deidades, formas de hacer culto, los tiempos litúrgicos, ¿ya? Del pueblo de Israel. Todos estos elementos culturales que eran parte de este pueblo permearon a el pueblo de Israel y ahora tienen que abandonar esas formas, tienen que abandonar esa cultura para poder adorar a Dios correctamente, ¿ya? Y ese es el primer desafío que el texto coloca acá y digamos, nos ubica en Egipto. Y en el versículo 2 es muy interesante porque tiene que ver lo que Dios hace y cambia el ritmo de vida de su pueblo, eh, mostrándoles una forma de medir el tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Nosotros acá estamos delante de una nueva forma de contar el tiempo. Lo hemos dicho acá en otras predicaciones respecto al calendario litúrgico, ¿ya? O al calendario cristiano, ¿sí? En donde nosotros tenemos la posibilidad, por la gracia de Dios, administrada a personas en toda la historia de la iglesia, que crearon este calendario cristiano para poder medir el tiempo fuera del tiempo, ¿ya? En el tiempo de Dios, en un ciclo, en una secuencia que va desde el tiempo de, digamos, la anunciación de Cristo, de la venida del Mesías, hasta terminar en el tiempo común, los últimos días del tiempo común o del tiempo ordinario. Nosotros tenemos un calendario allí interesante. Hay algunos escritos que están en internet para poder entonces leer. Dios está haciendo eso acá. Dios les está cambiando, porque lo que era la última parte del año para los egipcios se transforma en el primer mes del año para el pueblo de Dios. O sea, es un cambio totalmente radical. Lo que era el fin de un año, Dios lo transforma en el principio del año. Para su pueblo va a ser el primer mes. Entonces, Dios les establece a los israelitas un calendario nuevo. Y es lo primero que hace. Y eso es muy, muy, muy interesante porque el mes que aparece aquí como el primer mes del año, el eje central es el Éxodo. Lo vamos a ver más adelante cómo Dios se refiere a esta fecha, ¿ya? Y el Éxodo es el fundamento de la redención de Dios. Es la base de cómo Dios obra la redención, no solamente para su pueblo, sino que la redención de toda la humanidad. Están allí. Entonces, fíjense cómo Dios se preocupa de un detalle que pudiera pasar inadvertido para nosotros. Pero Dios está diciendo, ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. No es muy distinto a lo que dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? De que es necesario que haya un cambio de mentalidad en nosotros, ¿sí? Ahora, lo que Jehová está haciendo, y cuando me refiero a Jehová, lo hago para meternos bien en el texto, es el nombre del Señor, aparece allí como el Señor con mayúscula, es el nombre de Dios, que al español ha sido traducido como Jehová, y Jehová está a punto de anunciar a Moisés y a Aarón los preparativos que tienen que hacer para poder evitar la muerte de los primogénitos. ¿Ya? Él le había anunciado ya la muerte de los primogénitos y acá les va a decir cómo ellos pueden hacer para evitar
que sus propios primogénitos también mueran durante la 10ª plaga. 9 plagas ya se habían manifestado, venía ahora esta última plaga, que era la plaga de la muerte. Pero primero les dice que cambien su calendario para marcar y honrar el éxodo. Se los plantea y es interesante porque aquí comienza la transformación de un pueblo esclavo a un pueblo bajo el gobierno de Dios. Por eso es necesario que ellos marquen de manera eterna el momento en que ellos pasaron de ser un pueblo esclavo de Faraón a un pueblo bajo el gobierno de Dios. Eso tiene que celebrarse, eso tiene que conmemorarse, eso tiene que recordarse eternamente. Ahora ya son una nación bajo Jehová, ya no son una nación sometida bajo el poder de Faraón. Entonces este mes marcará no solamente el principio del año, sino que también el aniversario del nacimiento del pueblo de Dios. Como tal, Dios ya había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, pero como pueblo, como nación Israel, el Señor los llama desde ese lugar y les dice, ustedes van a tener que marcar esa fecha, no la pueden pasar por alto. Entonces Jehová les dice que anoten allí en su calendario este evento festivo, este evento fundamental de la propia historia del pueblo de Dios. De aquí en adelante vamos a contar una historia nueva. Eso es lo que Dios les está diciendo a su pueblo en ese lugar. Entonces, es bien, o podría, insisto en esto, podría haber pasado para nosotros inadvertido. Son 3 versículos los que nos hablan de esto aquí, ¿ya? Pero si nosotros pensamos, y aquí voy a citar al filósofo cristiano James Smith en un libro que se llama Eres lo que amas, él plantea justamente de que nosotros somos modelados por liturgias seculares, por las liturgias del mundo donde estamos, ¿ya? Así como Nicanor tiene expresiones osorninas para hablar, lo que va ocurriendo digamos, en el lugar en donde nosotros estamos, nos va marcando. ¿Y nos marca cómo? Nos va marcando porque son repeticiones constantes de un calendario que nos está diciendo cómo debemos medir el tiempo. Y no nos damos cuenta de eso, porque es parte de nuestro entorno cultural. Ahora, lo que pasa acá es que por medio de la repetición, los ritos a los que nosotros somos expuestos, y aquí un paréntesis, cuando hablamos de ritos no necesariamente tenemos que ver un animal degollado. Estamos hablando de ritos que pasan inadvertidos para nosotros, pero a través de la repetición se van interiorizando en nosotros, ¿ya? A tal punto de que nosotros entramos en esa forma de medir el tiempo, ¿ya? Esto es muy evidente, por ejemplo, en el calendario comercial que rige nuestro tiempo, ¿ya? En el calendario comercial, por ejemplo, nuestra disposición de gastar se afecta según lo que el calendario nos dice, ¿ya? Ya en noviembre estamos pensando cómo lo vamos a hacer con los regalos para diciembre. Y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta como algo que alguien podría decir, no, pero esto es un calendario, ¿cómo? Sí, afecta. Y afecta profundamente. ¿Por qué? Porque a través de la repetición nuestra disposición cambia, ¿ya? Toda la gente se pone súper buena y reflexiva a fin de año, ¿ya? Y lo hacen de una forma pagana. ¿Por qué? Porque están pensando en dejar atrás en el año viejo las cosas malas para poder enfrentar con una nueva actitud el próximo año. Entre el 31 en la noche y el 1 en la mañana no pasa nada. A nivel cósmico no pasa absolutamente nada. Solamente que el primero hay muchos que andan con más sueño. Es como el gran cambio. Pero ¿por qué pasa eso en nosotros? ¿Por qué tenemos esa disposición? Es porque hay un calendario que nos está marcando el ritmo al que tenemos que andar. Y ese calendario, en el caso nuestro, es el calendario comercial. Él es el que nos tiene así. Viene el día de la mamá, primero viene Pascua, y ahí nos tiene. Ahora viene el día de la mamá, después viene el día de no sé qué, el día del alumno, después viene el día de el papá, ¿ah? Después ya estamos pensando en septiembre, el día del niño, ¿ah? Navidad, y se nos fue el año. Y andamos, el Halloween también, y andamos ahí, andamos al ritmo de cosas que no son nuestras. Cantábamos al principio, queremos andar al pulso de la gracia de Dios, al ritmo de lo que es Él, pero terminamos andando al ritmo de lo que este mundo nos dice. Y eso es lo que pasaba con Israel acá, ¿ya? No se trata solamente, es que todos lo hacen. No, las prácticas litúrgicas de este mundo influyen en nuestra disposición de utilizar nuestros dones, nuestros recursos. Todas esas cosas se mueven en base a esto. Entonces es
es súper evidente de que Dios, antes de sacar a su pueblo a adorarle, tenía que cambiar la forma de pensar de ellos. Y por eso les hace este cambio de, del calendario. ¿Ah? Dice, este va a ser el primer mes del año para ustedes. Pensemos un poco acá en cómo eran los ritos egipcios. ¿Ya? Ahí yo me puse a leer algunas cosas y los egipcios tenían dividido su año, ¿ya? Tenían dos calendarios, uno solar y uno lunar, ¿sí? Pero básicamente el año se dividía en un calendario esencialmente agrícola, que tenía tres estaciones. ¿Ya? Los egipcios tenían eso y las fiestas las incluían en base a estas tres grandes, eran un pueblo agrícola, digamos, vivían de la agricultura, pero la agricultura la hacían otros, ¿ya? Hacían los esclavos, que les daban a ellos las comidas. Entonces, tenían ellos tres momentos del año. Primero, el tiempo de la inundación, ¿ya? Que es un periodo que va entre agosto y diciembre. ¿Ya? Es luego de ese periodo de inundación, cuando el agua del río Nilo bajaba, dejaba los sedimentos y era el mejor momento para poder sembrar. Entonces venía luego el tiempo de la siembra, que va entre diciembre y abril. Y luego, de abril a agosto, porque ciertamente lo que siembran en diciembre lo están recogiendo ya en abril, entonces entre abril y agosto está el tiempo de la cosecha. ¿Ya? Esos tres tiempos tenía el calendario egipcio, y entre estas tres estaciones se celebraban una serie de fiestas a diversos dioses, ¿ya? Min, Ra, Isis, Anuket, Horus, Hathor, Maut, en fin. Entonces, fíjense, 430 años teniendo que estar al servicio de los egipcios que celebraban culticamente a estos dioses, ¿ya? Porque al final de cuentas, si había que sacar un animal y había que degollar un animal, lo tomaban los sacerdotes de los egipcios, pero ¿quién les llevaba los animales a los sacerdotes? Los esclavos. ¿Quiénes tenían que limpiar todo después? Los esclavos. Entonces, fíjense, en 430 años marcó ciertamente el corazón de ellos. Más de alguno habrá pensado, igual no le hace mal hacerle una oración a Horus. ¿Ya? Ven la grandeza de uno de los faraones que se encomendó a Osiris y ve que a Osiris lo bendijo, es el líder de todo, algún poder debe tener. Y ellos, por su parte, con el impedimento hasta aquí de poder celebrar culto al Señor. Hay un impedimento de las propias prácticas litúrgicas. Y el hombre, como tiene la disposición a adorar, como diría Agustín, termina adorando cualquier cosa. ¿Mm? Miento, no fue Agustín, fue Blas Pascal. Terminamos adorando cualquier cosa. Entonces, fíjense, hermanos, de aquí el hecho de que Dios estableciera con su pueblo una nueva forma de medir el tiempo. ¿Ya? Y esta es la base para poder hablar y contarnos la historia de la redención. Entonces, no es menor lo que Dios les dice en ese lugar. Ahora, segunda cosa, Dios interviene para llevar a su pueblo a adorar, estableciendo los ritos para este nuevo ritmo de vida. No solamente les cambia el calendario, sino que ahora también les da los ritos que tienen que hacer. Así como los egipcios tenían su calendario y sus ritos dentro del calendario, Dios les dice, este es el calendario de ustedes y estos son los ritos que ustedes tienen que hacer. ¿Para qué? Para transformar el corazón y llevar a su pueblo a adorar. Ese es el tema de fondo. Eso lo vemos del versículo 3 al 20. ¿Ya? En esta sección que es bastante extensa, nosotros vemos cómo Dios establece dos ritos. ¿Sí? El fundamental es la Pascua. ¿Sí? Pero son dos ritos los que aparecen mencionados acá, con instrucciones rituales muy específicas. Muy específicas. Por un lado, la celebración de la Pascua y por otro lado, la fiesta de los panes sin levadura. Son dos fiestas que Moisés le dedica los versículos 3 al 20 para hablar de ello. En la Pascua, que si ustedes lo ven allí está de los versículos 3 al 14, la observancia de la comida pascual, de la comida ritual, comenzaba un par de días antes. Fíjense bien en lo que dice ahí. Tenían que elegir el cordero pascual y guardarlo hasta el día 14. ¿Ya? Partían el primer día del mes que Dios les había establecido y eso lo tenían que guardar, tenían que separarlo y guardarlo hasta el día 14. Entonces, acá obviamente nosotros vemos que esta fiesta tenía que ser preparada con dedicación y no era algo espontáneo que surgía del pueblo. Eso es muy, muy importante porque eso también va a marcar en el futuro la manera en que nosotros celebramos culto al Señor.
no es de la espontaneidad de nuestras entrañas que nosotros celebramos al Señor, sino que nosotros nos sometemos a lo que Dios estableció para Él ser adorado. ¿Ya? Eso pareciera ser hoy en día algo muy anticuado. ¿Ya? Lo que en realidad Dios ve es la disposición del corazón. Eso es una media verdad, porque los hijos de Aarón fueron a quemar incienso en forma de gratitud, de forma espontánea. Y el Señor los mató, porque ellos celebraron y quemaron un incienso que Dios no pidió. Por eso Dios es tan específico en la forma en que tiene que hacerse. ¿Ya? La fiesta tiene que ser preparada conscientemente. No es necesario acá ver en el versículo 3 que aparece por primera vez la palabra congregación. En toda la Biblia, la primera vez que aparece la palabra asamblea o congregación es la palabra edag. Y le habla que edag, asamblea, congregación, es el pueblo de Dios. Y esta palabra va a ser usada frecuentemente en toda la Torá. ¿Ya? Es el símil de eclesia en el Nuevo Testamento, la asamblea de los creyentes. ¿Sí? Acá es muy interesante porque Dios está enfatizando que Israel es mucho más que una colección de individuos. ¿Ya? Es un pueblo. Los israelitas son un pueblo, son el pueblo de Dios. Y Dios los denomina de esa forma. Y la comida ritual, fíjense bien, se debe observar en familia. Elijan un cordero por familia, dice el texto. Y al mismo tiempo en comunidad. Cada familia, ¿cierto?, tiene que escoger un cordero para comer, pero también para disfrutar en familia. No era solamente simplemente el simple hecho de comer el rito. ¿Ya? Y aquí hay algunos detalles muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque el día 14 del mes es luna llena. Y Dios se preocupó, le dice, tienen que comenzar matando el animal al atardecer. Todavía da para ver lo que uno está haciendo. No había luz eléctrica en ese tiempo. Daba todavía para matar un animal y poder hacer toda esta parte. Y luego, para celebrar la cena, ¿ya? A la luz de las velas y con la luz de la luna. Qué bonito. ¿Sí? Hasta estéticamente, Dios se preocupa de lo que está haciendo con su pueblo. Porque eso después los iba a acompañar. Iban a salir con la luz de la luna caminando por el desierto en la noche, en la oscuridad. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, que vamos de nuevo aquí a las familias. Las familias escogen un cordero para comer y todas las familias, dice el texto, comerán la misma comida al mismo tiempo. ¿Les recuerda eso lo que hacemos cada domingo en la cena del Señor? Cuando decimos que es lo que está celebrando toda la iglesia en todo el mundo y que lo ha hecho desde que Cristo lo estableció ahí en el aposento alto hasta que Cristo regrese. Toda la asamblea de Dios come la misma comida en el mismo tiempo. Entonces, este evento que está siendo marcado por Dios trasciende las relaciones individuales con Dios. Hoy en día está muy en común decir, no, pues que lo importante es mi relación personal con Dios. Eso también es una media verdad, porque nuestra relación personal con Dios está sometida a nuestra relación comunitaria con Dios. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. Eso es lo que creemos. El creo en ninguna parte dice, creo en mi propia relación con Dios. Ojo con eso. Sobre todo aquellos que después de la pandemia nunca más pisaron un templo, porque están desobedeciendo a las órdenes de Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay instrucciones detalladas. Si nosotros solamente analizáramos esta sección de el Éxodo, podríamos estar un par de semanas acá. Pero hay instrucciones detalladas para las familias pequeñas. ¿Y qué pasa con una familia pequeña? ¿Se tienen que comer todo un cordero? No, hay instrucciones ahí en el versículo 4. Hay instrucciones en la elección del cordero y del cuidado que tienen que hacer o tener con el cordero, versículo 5. Hay instrucciones de ejecución del rito en el versículo 6. Hay instrucciones sobre la señal en los postes y en los dinteles con la sangre en el versículo 7. Y el versículo 8 y 9 nos dice incluso cómo tenían que comer el cordero. ¿Ya? Instrucciones de qué hacer con las sobras. Está todo súper detallado. Pero hay una instrucción adicional acá. Fíjense bien que casi al final de esa parte dice que tienen que comer apurados. Para nosotros apurados es básicamente tragar. ¿Ya? Apurados acá tiene esta idea de estar listos para huir. De hecho, cuando les dice con sus vestimentas ceñidas, ¿ya? Como usaban una especie de faldas largas, faldones largos, la forma de ceñir era levantando la parte del medio y amarrándolas con el cinto
bien asegurado en la cintura. ¿Para qué? Para dejar las piernas despejadas y poder salir corriendo. Esa es la forma en que hay que comer, ¿ya? Entonces, fíjense, ellos saben que tienen que salir rápido. Aquí yo me quiero detener un minutito solamente en el tema de la sangre del animal, porque Jesús instruye poner la sangre del animal en los postes y en los dinteles de las casas, ¿cierto? Y eso solamente es posible mientras la sangre está fresca, si no se transforma en ñachi, ¿ya? Pero la sangre no la podían comer, así que no había ñachi ahí, ¿ya? Pero sí la sangre tendría que haber sido recién sacada del animal, ¿ya? Y con eso, y esto era todo antes de la preparación de todas las cosas. O sea, pensemos un poco en esto. Sacamos la sangre del animal, ellos lo recibían en una vasija. Ahí se untaba el hisopo, que era una especie de, era como una matita de verdura surtida, ¿ya? Entonces la untaban ahí y la pasaban en el poste, en el dintel, cerraban la puerta, dejaban la sangre del animal y se dedicaban a hacer todo lo demás. Que estuviera pasando fuera de ese lugar, ya no podían salir. Había una ordenanza específica, no podían salir de ese lugar. Entonces, fíjense, este símbolo es súper potente porque ya en Génesis capítulo 9, versículo 4, Dios había planteado que la sangre está unida a la vida del animal, ¿ya? Cuando le habla a Noé, le dice, pues, ahora van a comer carne para el sustento de ustedes, ¿ya? Lo siento por los veganos, pero está la orden de Dios que nuestro sustento requiere de comer carne. Y allí dice, pero sin la sangre, que es la vida del animal, ¿ya? Entonces, esto se va a tomar más adelante en la Torá, en Levítico particularmente, donde Dios también les dice exactamente lo mismo, que no pueden comerse la sangre porque es la vida del animal. Entonces acá el Señor escoge la sangre, la vida del animal, para preservar la vida de los israelitas. Acá es un trato, vida por vida, vida por vida. Y ese trato, vida por vida, toma lugar en la Pascua. Por eso era necesario plantear un momento en la historia de Israel que se marcara desde un calendario en adelante. Un calendario, una fecha en el calendario, una hora específica dentro de ese calendario para poder ¿qué hacer? El recuerdo de que en un momento de la historia el Señor tuvo que cambiar vida por vida. Un asunto sustituto. Ahora, nosotros hablamos de dos fiestas, ¿cierto? Ahí nosotros teníamos la Pascua. Pero ¿y qué pasa con la fiesta de los panes sin levadura? Eso aparece súper detallado en los versículos 15 al 20. Y las instrucciones son igual de detalladas que la vez anterior. No podían comer nada leudado durante el mes de celebración, al mismo tiempo que Dios restablece el día de reposo. Fíjense en el versículo 16. Vayan ahí conmigo al versículo 16 del mismo capítulo 12. Dice, y el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El día de reposo. Es el día de reposo. En el caso del Antiguo Testamento es el día sábado, el último día. ¿Ya? Es el último día, el Shabbat. Es el día de reposo. El día de reposo había sido establecido ¿dónde? En Génesis. Guardarás el día de reposo y lo santificarás. Luego aparece en la ley, pero es anterior a la ley. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que yo les hablaba de este tema del problema de Israel en Egipto y de que se habían ido interiorizando las prácticas culturales? Dios está pidiendo acá que se retome algo importante que es el día de reposo. Más adelante en la historia de la redención nosotros vamos a ver de que hay una relación estrecha entre el día de reposo y el Cordero Pascual, que es la misma persona, Jesucristo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro Shabbat, ¿ya? Y Él es el Cordero, y Él es el sacerdote. Y todas las imágenes que hay acá es Cristo. Él es el pan. Aquí estamos hablando de un pan sin levadura. Él es el pan de vida. Pues fíjense en la cantidad de elementos que nos están apuntando a Cristo, solamente en esta sección. Entonces, todo este asunto del pan sin leudar pretende transformarse, ¿cierto?, en otro símbolo ritual que Dios establece, que Dios coloca, de la libertad que Jehová le dio a Israel, que Jehová le dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y esto no lo pueden olvidar. No deben olvidarlo, ¿ya? Sino que tienen que
recordar perpetuamente que el Señor los hizo salir desde Egipto. ¿Ya? Fíjense en los versículos 21 al 28, ¿ya? Ahí del capítulo 12, se nos relata el resumen de los ritos, de nuevo, y la relevancia que estos ritos van a tener en la tierra que el Señor les va a dar. Versículo 25. Tienen que hacer esto en el lugar donde Dios los va a colocar. Y como es un mandato perpetuo, la instrucción del rito a los niños es parte de lo que debían hacer. Fíjense que el relato dice, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es este rito para ustedes? Los niños comían igual. Había sido dicho anteriormente, cada casa se tiene que comer el animal. Pero ciertamente para un niño eso podría en el futuro, estamos aquí, lo está colocando ya en la tierra prometida. Entonces cuando repitan este rito, los niños van a preguntar, ¿y esto? Porque nunca lo vieron. ¿Sí? Nunca lo vieron. ¿Y qué es este rito para ustedes? Y ustedes tienen que enseñarles a los niños que ese día el Señor los sacó de la tierra de Egipto de esta y de esta otra manera. Entonces, ¿por qué tienen que hacer esto? Porque los hijos que aparecen acá son los hijos del pacto. Hijos del pacto, salvos de la muerte por la fe de los padres. Fíjense en las palabras de Dios. Aquí hay un pueblo del pacto. Él ya los denominó asamblea. Él ya los denominó pueblo. Y sus hijos les van a preguntar y ustedes les tienen que explicar. Y ese día, particularmente ese día, cuando pasó la muerte por Egipto, la muerte no entró ¿dónde? En las casas donde estaban pintadas los postes y los dinteles con la sangre del cordero. O sea, un niño en esa casa, primogénito, no murió por la fe de los padres, porque fueron los padres los que pintaron. Probablemente no tenía idea. ¿Ya? Punto para el payo de bautismo. Por eso bautizamos a nuestros hijos, porque es la señal del pacto, por la fe de los padres. Nosotros decimos, pintando los dinteles de nuestra casa, esta casa le pertenece al Señor, este hogar le pertenece a Jehová. Dios interviene para llevar a su pueblo a adorar, destruyendo toda idolatría. Versículos 29 al 36. Vamos a ver profundamente esto. Dios ya había golpeado a cada uno de los ídolos, de los dioses egipcios, con cada una de las plagas. Fíjense bien acá. El agua convertida en sangre golpea a Anuket, que era la diosa del Nilo. Las ranas que aparecen golpea al dios Heket, que era la diosa de la fertilidad y la creación, y que era representada con cabeza de rana. ¿Ya? Los piojos, los piojos golpearon al dios Seb, dios de la tierra, que controlaba a los insectos y las plagas. ¿Ya? Y tenía cara como de escarabajo. ¿Sí? Las moscas que aparecen allí golpeaban a el dios Uatshit, diosa protectora de los animales domésticos, que también era vista como una mosca. La muerte del ganado al dios Hathor, diosa del amor y de la maternidad, que tenía forma de vaca. ¿Ya? Las úlceras al dios Sekhmet, diosa de la guerra y de la enfermedad. A los granizos, a Nut, la diosa del cielo que controlaba el clima. Las langostas al dios Serket, diosa protectora, perdón, de los cultivos. El tema de las tinieblas, a Ra, el dios sol, que se consideraba el rey de los dioses, y ahora era el turno de Osiris. Y Osiris era uno de los dioses más importantes dentro de la cultura egipcia, y Osiris era el señor de los muertos. Osiris les aseguraba la vida después de la muerte. Cuando embalsamaban a los faraones, los encomendaban a Osiris, ofrecían ofrendas a Osiris, le ponían sangre en la boca al muerto, ¿ya? Por eso las momias generalmente están con la boca abierta, porque dentro del rito, antes de sepultarlos, les ponían sangre para que Osiris aceptara ese cuerpo y le diera vida después de la muerte. ¿Y acá la sangre dónde estaba? En los dinteles de las casas. ¿Ya? ¿Y pudo hacer algo Osiris en favor de? No, porque incluso si lo pensamos bien, era tanta gente, dice que fue un clamor tan grande, no había casa, dice la escritura, no había casa donde no hubiera un muerto.
¿Ustedes saben lo que hubiese pasado si cada una de esas personas se hubiese encomendado a Osiris tratando de hacer todo el proceso de embalsamamiento? No dieron abasto, no dieron abasto. Dios golpeó a los dioses de Egipto con cada una de estas plagas. Si bien es cierto, el panteón de Egipto tenía muchos más dioses, ¿ya? No eran solamente los que están acá, no eran 10. Pero Jehová destruyó, sí, a cada uno de los dioses de Egipto, a los más importantes ídolos de Egipto. Y con ello le está dando un mensaje a su pueblo. Si el pueblo había interiorizado por la práctica cultural dentro de Egipto alguno de estos dioses, Dios con esto le está diciendo, estos dioses no son absolutamente nada para Jehová el Señor. Son nada. No les va a otorgar absolutamente nada a un Dios falso. Dejen de adorar dioses falsos. Dios los está llamando a la adoración. Y para llamarlos a la adoración, destruye a todos los dioses que podrían transformarse dioses para su pueblo. Por eso, cuando está entregando las tablas y ellos hacen un dios con forma de vaca, están hablando de uno de estos mismos dioses, y el pueblo, y Aarón le dice, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Ellos están tratando de asignarle a un Dios que ellos tenían en Egipto el carácter de Dios, de Jehová. ¿Ya? Ahí entonces se incendia la ira de Moisés cuando ve lo que está pasando y lo podemos ver, lo vamos a ver en todo caso más adelante en la serie que estamos leyendo hasta acá. La escritura dice que Dios hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, estoy leyendo acá literal, que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, a todo primogénito del ganado. ¿Ya? En la tradición egipcia, aquí para poder entender un poco también esto, para ser recibido por Osiris, había que ser embalsamados, como yo les decía, tanto las personas como los animales. Nosotros vemos animales embalsamados en las pirámides, ¿ya? Perros, vacas, gatos, que eran embalsamados. Entonces, fíjense, tanto Faraón como la gente que estaba allí, lo podemos ver ahí al final de la parte que leímos recién, le pedía a los israelitas que se fueran. Váyanse, pues si no vamos a morir todos. ¿Y cómo lo vamos? Aquí uno tiene que ponerse también un poco en la cabeza de los de los pobres egipcios. Y digo pobres egipcios porque a esa altura ya no sabían qué hacer. Lo único que ellos anhelaban era que estos israelitas se fueran. Por favor, váyanse, porque si no, no vamos a dar abasto para embalsamar a nuestra gente. No vamos a poder cumplir con nuestros ritos a nuestros dioses. Así que por favor, váyanse, váyanse, ahora, salgan de este lugar. Faraón le dice literalmente, ojo, vayan a adorar a Dios, vayan a adorar a Jehová. Y el pueblo, tal como Dios había dicho, y los preparó para eso, ceñidos, coman, apurados, coman, con los panes sin leudar, coman, ¿cierto? El pueblo tuvo que salir rápidamente. ¿Y salieron qué? Provistos de sus posesiones y también de la riqueza de los egipcios, versículos 35 y 36. Es más, si nosotros leemos el capítulo 13 siguiente, que nos sigue relatando cómo salieron de Egipto, en el versículo 19 dice que Moisés también se llevó los huesos de José. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba embalsamado, era uno de los principales, había sido el primer ministro de Egipto. ¿Ya? Está su pirámide, donde él estaba ahí, su pirámide mortuoria, por cierto, es distinta, los científicos todavía se cranean porque era diferente, tiene textos diferentes, no son jeroglifos normales, ¿ya? Está por ahí, los que quieren indagar pueden buscar en internet. Pero claro, como le da validez a la escritura, no se hace mucha difusión de este tipo de descubrimientos científicos, ¿ya? Pero es interesante porque el pueblo sale, tal como Dios dijo. Y ellos no necesitaron levantar un arma para despojar a Egipto. Y la Biblia dice, de esta forma despojaron a Egipto. Ojo, Isaac había llegado con la herencia de su padre Abraham. Abraham, la riqueza de Abraham pasó a Isaac y de Isaac a Jacob, ¿ya? Siendo esclavos, ellos fueron gastando la cajita del dinero. Todos los ahorritos, todos los chavitos, como diría la querida abuela Cristina. Eh, los chavitos se fueron yendo, pero el Señor les había dicho, yo los voy a sacar de ahí, y los voy a sacar con poder, con mi mano poderosa. Y no los saca con una mano adelante y otra atrás.
porque ni siquiera Adán y Eva les hizo eso. Les proveyó lo necesario. Y acá el Señor les dijo, confía en mí. Yo mato a tus ídolos, pero confía en mí. Yo te voy a sustentar. Claro, en el desierto el pueblo puede haber dicho, tenemos mucho oro, pero no tenemos con quién comercializarlo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Les faltó algo en 40 años en el desierto? Nada. El Señor está cambiando la mentalidad. Y el Señor sigue cambiando la mentalidad. Y por último, Dios interviene para llevar a su pueblo a orar porque Él es fiel a su pacto. Nada más que por fidelidad a su pacto. Versículos 37 al 51. Ya en el capítulo 6, Dios había dicho a Moisés que Faraón los iba a dejar salir de ahí solo por la fuerza. ¿Ya? Solo a través de la fuerza, dice en el capítulo 6, Él los va a dejar salir. ¿Ya? Entonces acá el Señor le recuerda a Moisés que Él es el mismo que se había parecido a Abraham, Isaac y a Jacob. Eso estoy citando aquí en Éxodo capítulo 6. Pero que Él y el pueblo de Egipto eh, le han conocido ahora por el nombre de Jehová. Es muy interesante porque en el capítulo 6 dice, yo a Abraham, a Isaac y a Jacob no me revelé con el nombre que me estoy revelando a ustedes. Jehová es mi nombre. ¿Ya? Ese es el Dios que fue, en cierta forma no conocieron plenamente ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pero ahora el pueblo sí. O sea, han sido más bendecidos por Dios en su revelación que los propios patriarcas. Y ahí entonces, ¿qué les dice Dios? Fíjense bien que en el capítulo 6 versículo 5 Dios le dice a Moisés que lo que a él lo mueve es su pacto, y por esa razón los va a liberar y los va a redimir. ¿Por qué? Porque son su pueblo y que Él va a ser su único Dios. Ustedes serán para mí por pueblo y yo seré su Dios. Entonces pasan todas las plagas y ahora Dios los está sacando y les está diciendo, por mi pacto ustedes establezcan estos ritos. A donde yo los voy a llevar, ustedes tienen que hacer esto. Todo lo que Dios dice en el capítulo 6 se cumple en los versículos 37 al 51. ¿Por qué? Porque son repetidos tanto la señal del pacto, la circuncisión, le dice, los que coman esto tienen que estar circuncidados. Es la señal del pacto que yo hice con Abraham. Así como la Pascua son ritos perpetuos para su pueblo, circuncisión y Pascua. Y los panes sin levadura, que nos recuerdan constantemente que el pueblo tuvo que salir rapidito. No tuvo tiempo para poder leudar el pan. Nadie que no sea familia del pacto puede ni debe participar de estos ritos, porque ustedes son para mi pueblo y yo soy para ustedes Dios. Este es el escenario en el cual Dios interviene y cómo interviene con un solo objetivo, llevar a su pueblo a adorar. Hermanos queridos, Dios estaba forjando la fe de su pueblo. Ellos habían perdido totalmente las características de pueblo de Dios. En estos 420 años ellos se dejaron influenciar por los ritmos y rituales de Egipto. Por eso Dios necesitaba forjar una fe que no la tenían en Jehová. La tenían puesta en Horus, en Osiris, en Anuket. Pero el Señor se presenta y se manifiesta a ellos de la manera en que Él es. Y Dios comienza a forjar esta fe en ellos. Por eso era necesario cambiar el ritmo de vida, cambiándoles, dándoles un calendario nuevo, entregándoles nuevos ritos. Ya no son los ritos a esas deidades. ¿Hay ritos? Sí hay ritos. Y para nosotros hoy día también, el ser humano busca conexiones místicas. Muy interesante eso. Como seres humanos estamos siempre con nuestros corazones volcados a un misticismo. Es cosa de conversar con cualquier persona en nuestra sociedad el día de hoy. ¿Ya? Es solamente salir por las calles y ver la cantidad de lugares en donde hay centros de meditación holística, reiki, yoga, en fin. Caminemos por las calles. Aquí en Osorno, caminemos por las calles y veamos la cantidad de centros de espiritualidad que existen. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa tendencia a buscar las cosas místicas. El cristianismo tiene lo suficiente. Tenemos a Dios que se encarna. ¿Qué puede ser más místico que eso? Pero es una mística que está delimitada por la Escritura y no fuera de ella, jamás fuera de ella. Entonces, fíjense, todas estas cosas, ¿ya? Ahora ritos que son sagrados,
para el pueblo de Dios. Con eso, destruir toda posibilidad de idolatría para poder establecer el pacto eterno con nosotros, seres finitos y pecadores. Un pacto eterno a seres finitos y pecadores. Eso es lo que Dios estaba estableciendo en este lugar. Y Dios sigue siendo lo mismo con nosotros hoy. Dios interviene en nuestras vidas. Interviene para poder llevarnos a adorar. Cambia nuestro ritmo de vida, nos entrega sus ritos sagrados, destruye nuestros ídolos para poder incluirnos en el pacto eterno. ¿Cómo lo hizo? Vida por vida. Vida por vida. Ese fue el precio que Jesús pagó por nuestra libertad. Vida por vida. Ese fue el precio que Jesús tuvo que pagar por la esclavitud de nuestros pecados. Vida por vida. El canje fue igual. Vida por vida. Entonces, si ese fue el cambio que Dios hizo, nosotros ya no debemos o no deberíamos estar rindiendo culto a cualquier Dios. No deberíamos estar rindiendo culto a los dioses de nuestro Egipto. Hoy, siglo XXI, Jesús nos hizo libres de eso. El propio Hijo de Dios nos hizo libres de eso. Entonces dejemos que Dios destruya nuestros ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos? Que nos prometen una falta aceptación, los que nos prometen una falsa protección, los que nos prometen una falsa seguridad económica, los que nos prometen una falsa trascendencia. Esos son los ídolos que Dios está matando en nosotros hoy. Entonces ahí está el llamado de nuestro Señor. Vivamos por y para Cristo. Por y para Cristo, porque su fidelidad, la fidelidad de Cristo al pacto, nos hace a nosotros fieles a pesar de nuestra infidelidad. Corramos hacia Cristo, abracemos a Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. De esta forma, nosotros somos libres para adorar. De esta manera podemos ser libres para adorar, recordando perpetuamente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Allí el Señor nos saca de nuestro Egipto y nos lleva a adorarlo a Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la fidelidad tuya al pacto y cómo, Padre Celestial, tu fidelidad al pacto nos colocó a nosotros dentro de ese pacto. Señor amado, permite que nuestros ídolos vayan muriendo cada vez. Que podamos, Señor amado, ir dejando de lado todas esas falsas promesas de lo que sea. Y que solamente, Señor amado, podemos encontrar en ti. No necesitamos ser aceptados por los hombres. Si la aceptación plena la hemos tenido en Cristo. Somos hijos del Rey de Reyes, a través de Cristo. Padre Celestial, enséñanos, Padre amado, a no vivir conforme a los ídolos de este mundo, sino que, Señor amado, a ser libres para adorarte a ti, el único Dios verdadero. Oramos, Padre Celestial, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.